El cartero de Dios, la historia que conmueve millones de corazones en los valles de América Latina, donde el sol besa la tierra y el tiempo parece mecerse al ritmo del viento, vivió un hombre cuya historia se susurra hoy como una leyenda. Una historia de fe, servicio y milagros cotidianos. Antes de adentrarnos en su sendero, si este relato llega a tocar tu corazón, te invito a compartirlo, como don Elías compartía sus cartas, llevando un mensaje de esperanza a quien más lo necesite. Tu suscripción a nuestro canal es un pequeño gesto que nos permite seguir sembrando estas semillas de fe. Que la gracia de Dios te acompañe y bendiga por ello. Ahora, cerremos los ojos y caminemos junto a Él. Don Elías avanzaba con paso lento por los senderos polvorientos del valle. A sus más de 70 años, su mirada era un remanso de paz y sus manos, un mapa de arrugas curtidas por el sol y el trabajo. Su oficio, aunque humilde, era el mayor de sus orgullos, repartir cartas entre los pueblos olvidados de la región. No había fallado a su deber ni un solo día en más de 40 años. Con su voz pausada, como el murmullo de un arroyo, solía decir: mientras haya un alma esperando una palabra, mi camino no ha terminado. Su silbido se confundía con la melodía del viento, y sus pasos resonaban sobre la tierra seca. Siempre llevaba su viejo sombrero de ala ancha y un morral de cuero heredado de su padre. En ese morral no solo guardaba sobres y papeles, transportaba historias, secretos, lágrimas y esperanzas ajenas. Cuando pasaba, los niños corrían a su encuentro, gritando con alegría: ahí viene don Elías, el cartero de los milagros. Él sonreía, sin entender del todo el porqué de aquel apodo. Para él, solo cumplía con su deber, llevar noticias de unos a otros. Pero en el fondo, su labor era algo más. Cada carta que entregaba parecía llegar por obra de una providencia divina, justo en el momento preciso. Una mujer enferma recibía una palabra de perdón que sanaba su alma. Un joven desesperado encontraba en un sobre un mensaje de esperanza que lo salvaba del abismo. Y un anciano solitario volvía a reír, con lágrimas en los ojos, al leer unas líneas de aquel hijo que creía perdido para siempre. Don Elías jamás se atribuía el mérito. No es cosa mía, decía con humildad. Dios sabe cuándo deben llegar sus palabras. Yo solo soy el camino por donde viajan. Vivía en una pequeña casa de adobe al borde del monte, rodeada por un jardín de flores silvestres que cuidaba con la paciencia de un santo. Por las noches, encendía una vela frente a una imagen del buen pastor y su oración era tan simple como su vida: Señor, que mis pasos no se cansen mientras haya alguien esperando. Guíame tú. Pero una mañana, cuando el sol apenas despuntaba, el encargado de la oficina postal lo llamó con un nudo en la garganta. Don Elías, ya no hace falta que siga. Van a cerrar las rutas rurales. Dicen que la gente ahora usa teléfonos. El anciano guardó silencio, mirando las cartas sobre la mesa como si fueran pequeñas almas sin destino. Entiendo, respondió bajando la cabeza. Pero mientras haya una sola carta sin entregar, yo seguiré caminando. Tomó su morral, lo cargó sobre su hombro y salió sin mirar atrás. Afuera, el aire fresco le acarició el rostro. Sabía que su tiempo en el mundo era limitado, pero su corazón estaba en paz. Cada paso, cada palabra entregada, era una semilla de fe plantada en tierra buena. Aquel día, sin saberlo, comenzaba el tramo más importante de su vida. Un viaje en el que ya no sería solo un cartero, sino el mensajero de algo mucho más grande. Elías caminaba hacia su destino, sin sospechar que Dios mismo había escrito su próxima entrega. El amanecer despertó perezoso sobre los cerros, y el canto de los gallos se mezcló con el silbido del viento. Don Elías preparó su morral como cada mañana, pero entre las cartas ordinarias, encontró algo distinto.
Era un sobre color sepia, antiguo, sin remitente, sin sello, sin dirección. Solo una palabra escrita con una caligrafía fina y elegante: entrega. El anciano lo sostuvo entre sus dedos arrugados. Extrañado, lo giró, lo acercó a la luz, lo olfateó con ternura, como quien busca el rastro de un perfume celestial. «¡Qué cosa más rara!», murmuró. «Pero si hay que entregarla, se entregará». Guardó el sobre en un bolsillo aparte y emprendió su camino. Mientras avanzaba, los caminos que había recorrido miles de veces le parecían nuevos. En el horizonte, una nube dorada cubría el cielo, como si el amanecer quisiera susurrarle un secreto. Al mediodía, llegó a un caserío perdido entre las lomas, un lugar casi olvidado por el tiempo. En el umbral de una vieja casa, vio a una mujer de cabello blanco, sentada en silencio, con la mirada perdida en la nada. Don Elías se detuvo frente a ella. Algo en la profunda tristeza de sus ojos le dijo que esa carta misteriosa era para ella. «Buenos días, señora». ¿Esperaba alguna carta? La mujer lo miró con los ojos húmedos. «Hace muchos años que no recibo ninguna. El correo ya no viene por aquí». Elías sonrió con dulzura y sacó el sobre sepia. «Pues mire usted, quizás esta carta la estaba esperando a usted». La mujer tomó el sobre con manos temblorosas. Al abrirlo y leer su contenido, su rostro se transformó. Primero rodó una lágrima, luego brotó una sonrisa que iluminó su semblante. «Es la letra de mi hijo», dijo entre sollozos. «El que creí muerto en la guerra». «¿Y qué dice, señora?», preguntó Elías, conmovido. Ella respiró profundo, llenando sus pulmones de esperanza. «Dice que me perdona por haberlo dejado ir sin mi bendición. Y que pronto volverá a casa». El cartero no respondió. Solo inclinó su sombrero en señal de respeto y siguió su camino. Mientras se alejaba, sintió que el aire se había llenado de una paz indescriptible. En el cielo, un rayo de sol atravesaba las nubes como un mensaje del Creador. Aquella noche, a la luz de su lámpara de aceite, don Elías examinó el sobre vacío. No había rastro de firma, ni de tinta. Solo un delicado aroma a incienso, como si la carta se hubiera disuelto tras cumplir su misión. Entonces, una voz interior, suave y profunda, pareció decirle: «Hay mensajes que no se escriben con tinta, Elías, sino con fe». Desde ese día, comprendió que su oficio ya no dependía de la oficina postal. Él llevaba otra clase de correspondencia. Era el cartero de las almas, el mensajero de las palabras que el cielo quería hacer llegar a la tierra. Cada semana, encontraba un sobre similar, sin remitente, sin explicación. Y siempre, guiado por esa voz interior, sabía exactamente a quién debía entregarlo. Una tarde, en un caserío en lo alto de un cerro, encontró a dos hermanos enemistados a muerte por una herencia de tierra seca. El rencor había envenenado sus vidas. Elías sacó el sobre de esa jornada. Solo decía: «Para quien ha olvidado perdonar». Primero visitó al hermano mayor y le entregó la carta. El hombre, endurecido por el rencor, la abrió con desconfianza. El mensaje era breve: «Ninguna tierra florece donde el odio se siembra. Perdona, y tu campo volverá a dar fruto». Luego, Elías bajó la colina y entregó un sobre idéntico al hermano menor. Esa noche, bajo la luna llena, los dos hombres se encontraron a mitad de camino. No hicieron falta palabras. Un abrazo silencioso y unas lágrimas compartidas sellaron la paz. Desde entonces, la tierra que trabajaron juntos empezó a florecer como nunca antes. La gente comenzó a decir que el viejo cartero traía cartas del cielo. Él solo sonreía. «No son mías.
Son de quien aún cree en la bondad del hombre. Una carta llegó para una madre que no hablaba con su hija, otra para un hombre que había perdido la fe, y otra más para una viuda que creía que su vida ya no tenía sentido. Cada sobre llevaba un bálsamo distinto, una palabra que tocaba justo donde el alma tenía la herida. Don Elías se convirtió en un símbolo de esperanza andante. No predicaba, no juzgaba, solo caminaba y entregaba amor en forma de papel. Una noche, mientras regresaba al pueblo, miró el cielo estrellado y murmuró: «Si estas cartas vienen de ti, Señor, entonces soy tu cartero». El viento sopló suavemente entre los árboles, como un suspiro de aprobación. Y comprendió que la voz que lo guiaba no era la del viento, sino la del amor mismo. Un día, llegó a San Lorenzo, un pueblo vecino castigado por la sequía. Los rostros estaban secos como la tierra. «Dios se ha olvidado de nosotros», decían. Elías metió la mano en su morral y sacó un sobre blanco, resplandeciente. Decía: «Para el pueblo que dejó de creer». Caminó hasta la iglesia abandonada, empujó la pesada puerta de madera y colocó la carta sobre el altar. Al día siguiente, las campanas de la iglesia volvieron a sonar por primera vez en años. El cura, con lágrimas en los ojos, anunció desde el púlpito: «Hijos míos, Dios nunca se fue. Solo esperaba que volviéramos a abrirle el corazón». Ese mismo día, las primeras gotas de lluvia cayeron sobre el pueblo. Fue un diluvio de esperanza. La gente salió a las calles a mojarse, a celebrar el milagro. Y don Elías, bajo su sombrero empapado, levantó los brazos al cielo, agradeciendo en silencio. Los años pasaron, y el cartero de Dios envejecía. Una mañana, tuvo un sueño. Caminaba por un sendero cubierto de cartas que se abrían solas, liberando luces que subían al cielo. Una voz suave le decía: «Elías, aún queda una carta por entregar». Al despertar, encontró en su morral un último sobre, envuelto en papel antiguo. El destinatario estaba escrito con tinta casi desvanecida: «Para quien ha llevado esperanza, pero ha olvidado recibirla». «Será para mí», susurró. Pero su humildad lo hizo dudar. Aquel día caminó sin rumbo, pues no había más cartas que repartir. Al atardecer, exhausto, se sentó bajo su guayacán de siempre y decidió abrir el sobre. Dentro, una hoja sencilla decía: «Querido mensajero, has llevado mis palabras sin pedir nada a cambio. Has sido puente, has sembrado fe. Ahora, descansa». Tu misión no era solo entregar, sino entender. Las cartas no eran mías, Elías. Eran el eco de la bondad que ya habitaba en tu alma. No hay mayor bendición que servir desde el amor, y no hay mejor destino que regresar al hogar. El bien que sembraste nunca muere. Elías sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos. Comprendió que había sido un instrumento, una pequeña chispa en las manos de Dios. Guardó la carta sobre su pecho, miró el horizonte dorado y sonrió con la paz de quien ha cumplido su propósito. Aquella noche, don Elías no regresó al pueblo. Al amanecer, encontraron al pie del guayacán su gorra, su morral vacío y una última carta. Estaba dirigida a quien encuentre esperanza donde otros solo ven silencio. Y al abrirla, solo decía: «Sigue caminando». Su última nota, leída en la capilla, se convirtió en su testamento: «No busquen mi cuerpo, busquen mi mensaje». Las cartas eran semillas. Siembren perdón, unión y esperanza. No dejen de creer, porque mientras haya una carta de bondad por entregar, el cartero de Dios seguirá caminando con ustedes. El pueblo se transformó. Los vecinos comenzaron a escribirse cartas de perdón y gratitud. La fe floreció como los campos después de la lluvia. Bajo el guayacán, levantaron una pequeña cruz de madera: Elías, el cartero de Dios.
La leyenda cuenta que un niño llamado Mateo encontró el cuaderno de Elías, con una última frase: la misión no termina, solo cambia de manos. Inspirado, el pequeño Mateo se convirtió en el nuevo mensajero, no del correo, sino del alma. Recogía y entregaba palabras de amor y reconciliación, manteniendo viva la llama que Elías había encendido. Y así, la historia continúa. Porque cuando un corazón se ofrece al bien, Dios siempre encuentra la forma de hacerlo llegar a su destino. Que la historia de Don Elías nos recuerde que todos, en nuestra vida, podemos ser mensajeros. Un gesto amable, una palabra de aliento, una llamada a tiempo. Son las cartas que Dios nos pide entregar. Que el Señor bendiga tus pasos, ilumine tu camino y te permita ser un portador de su paz y su esperanza. Que siempre encuentres, en tu propio corazón, un mensaje de amor listo para ser entregado. Amén.